Bienvenido a un nuevo capítulo de No eres la única y Mujer en Conexión. En este nuevo capítulo con la Prisi vamos a estar hablando sobre el trastorno por atracón. Bueno, este trastorno es un trastorno que usualmente las personas no conocen. Eh, el trastorno por atracón se caracteriza por la presencia regular de atracones vividos con descontrol y malestar, los cuales no se intentan compensar con otras conductas, como con vómito físico laxante. O sea, básicamente, este trastorno es muy similar a la bulimia, por la presencia de atracones, pero se distingue de ella de que no presentan compensaciones después. Esto ya lo habíamos conversado anteriormente, pero uno puede entender por un episodio en atracón em, donde la cantidad de alimentos consumidos es importante en comparación al consumo habitual de la persona y está en un periodo corto, está dentro de un periodo corto y también se siente un sentimiento de pérdida de control. Y también hay diferentes razones por qué se producen los atracones. Y son tres razones. La primera es la restricción, que es no comer durante un periodo de tiempo, digamos, grande, por ejemplo, que ya hayan pasado más de 4 horas, 5 horas sin comer. Entonces ahí termina habiendo un atracón por un hambre fisiológica, porque tu cuerpo siente un nivel de hambre extrema. Luego viene el atracón relacionado a la prohibición, donde se prohíben ciertos alimentos que son categorizados como, digamos, malos. En este caso serían las cosas dulces, por lo general los carbohidratos, donde la gente tiende socialmente a decir, este alimento no me aporta, ¿cierto? Pero es todo lo contrario. Bueno, ahí se produce, entonces al tenerlos puede gatillar los atracones. Entonces, en general, los pacientes que tienen un trastorno de alimentación, especialmente las pacientes que tienen un trastorno por atracón, está el pensamiento dicotómico. ¿Qué quiere decir esto? Que comienzan a pensar de una forma polarizada. Esto igual viene antes del trastorno por atracón. Muchas veces es un rasgo de personalidad y es un pensamiento de todo o nada. Por ejemplo, comí algo, no sé, algún dulce, eh, a- eh, un sándwich que tiene relación con un alimento malo, entonces salí de la dieta, lo eché a perder todo. Y así es cuando la persona dice, lo eché a perder todo y surge el atracón. Ujú. Eh, También implicarse de forma habitual en el desarrollo de las dietas más o menos restrictivas puede dar lugar a que se rompa la dieta y se coma en exceso, cuando ocurren ciertos estados emocionales, como la depresión o la ansiedad. Y aquí me voy al tercer punto, ya que estaba relacionado a lo anterior, que es cuando el atracón puede tener una función emocional que es diferente a cada persona. Entonces, le pasa algo a una persona, por ejemplo, termina con su novio, entonces utiliza el atracón, la comida, como una anestesia emocional y en vez de expresar las emociones, se las guarda. Y es también para evitar la emoción, para sentirse bien. ¿Por qué? Porque también aumenta la dopamina en este momento y puede desencadenar distintas situaciones que son altamente emocionales, o sea, después pueden sentir una sensación más alta de culpa, de vergüenza, de rabia contra sí misma, no solamente a nivel como de por qué hice esto, sino también hacia el propio cuerpo. Yo quería decir también algo con respecto a esto de la mentalidad de todo o nada. Que muchas veces pasa en terapia que uno indagando con las pacientes sobre, claro, esto de todo o nada en relación a la alimentación. Si me comí una galleta, entonces me como todo el paquete, o si ya arruiné la dieta, entonces me la arruino todo el día, ¿cierto? Como la Prisi dijo, también pasa en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, aspectos comunes que me han pasado con las pacientes es, por ejemplo, en las compras y
en el ahorrar, ¿cierto? O ahorro mucho o voy al mall y me lo compro todo y me endeudo, ¿cierto? Em, también puede pasar en las relaciones con otra persona, o estoy como full in con la persona así, o no quiero nada con ella. Entonces, finalmente, claro, como dice la Prisi, es un aspecto de personalidad, de pensar o hago o todo o nada. Otro ejemplo, bueno, típico, el ejercicio. O hago 3 veces a la semana o no hago, ¿cierto? Y Ujú. entonces, gran parte del tratamiento también en estos trastornos por atracón y personas que tienen esta mentalidad es encontrar un punto medio, ¿cierto? Que no es que o no haces ejercicio o haces 3 veces a la semana, que alguna semana igual puede ser que hagas una vez, por ejemplo. ¿Cierto? O que esa semana o que una semana no hagas porque estás enferma, porque no quieres simplemente, y encontrar un punto medio finalmente, en que no es todo o nada, y encontrar el punto medio en la vida en general, y la alimentación es una de ellas. Y por lo tanto también pasa a veces de que cuando los pacientes empiezan a sentirse mejor, cuando son tratados por el trastorno por atracón, surge que se van hacia las compras compulsivas Mm. o problemas en las relaciones interpersonales. Entonces, esto de, como decía la Maca, no se ve solamente en la alimentación, sino que se ve en todos los aspectos de la vida. Entonces, claro, ¿cómo se desarrolla un trastorno por atracón? Pueden ser, claro, dentro de estas 3 razones, ¿cierto?, que mencionó la Prisi, y también, de cierta manera, es como que se come más de la cuenta, especialmente cuando uno se siente como infeliz o estresada. Cierto que ahí está la razón emocional. Ya creo que voy a dejar de sacar esa parte. Pues el trastorno poco Sí. visibilizado nomás. Sí, mejor. Ujú. Bueno, como dije al principio, este es un trastorno que poca gente lo conoce y por ende es un trastorno muy poco visibilizado. Eh, ¿Por qué? Porque generalmente eh, digamos, el atracón o el comer de más está muy estigmatizado, digamos, por la sociedad como una persona que no tiene fuerza de voluntad o simplemente estás comiendo de más. Pero cuesta ver, y quizá a uno mismo también que le puede pasar eso, cuesta verlo como un problema, porque dentro de la sociedad y estas ideas que tenemos de hacer dieta, de la cultura de la dieta, ¿cierto? Está, entre comillas, normalizado como el que uno, si quiere, puede dejar de comer, ¿cierto? O puede comer menos. Y las personas que no lo logran, de cierta manera, están categorizados como poca fuerza de voluntad. Entonces, es un trastorno que, que la gente finalmente cuesta verlo como un problema, ¿cierto? Ujú. Entonces, Es bien mm, estigmatizado. Hay mucho estigma de por medio. Mm. exacto, o sea, finalmente si tú comes mucho, eres una persona que no se esfuerza, que no tiene fuerza de voluntad, que finalmente casi que todo con tu vida está mal, cuando en verdad es un problema psicológico, al igual que, bueno, al igual es como si te rompiera la pierna, por ejemplo. O sea, también estás teniendo un problema y no puedes caminar porque te rompiste la pierna, ¿cierto? Acá un poco lo mismo, este es un problema psicológico, no es como si yo quiero dejo de comer. No es solamente el querer el que lo hace parar, ¿cierto? Entonces también pasa que cuando uno habla de trastorno alimentario, esto uno lo asocia casi exclusivamente a estar delgada. Yo creo que si uno habla con cualquier persona de la población o hace como entrevistas en la calle, probablemente te van a decir trastorno alimentario, anorexia, bajo peso, ¿cierto? Ujú. Entonces, no se ve, como hablamos en otros capítulos, que, que hay personas que pueden, digamos, tener un trastorno alimentario y no estar bajo peso y estar sobrepeso o en peso normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tienen este trastorno generalmente no saben que es un trastorno alimentario porque dicen que su cuerpo no encaja en,
en esta conceptualización de trastorno de la conducta alimentaria, que, bueno, también puede pasar en la bulimia, ¿cierto? No solamente en este trastorno. Y en la anorexia también, que personas que no encajan con el criterio que uno tiene de anorexia, se podría decir. Y, em, bueno, también es un trastorno poco visibilizado porque la vergüenza, la culpa y el secreto que produce el atracón hace que este no se hable con facilidad en, digamos, entre las personas, ¿cierto? Porque finalmente para las personas que tienen atracones, por este estigma que se produce, ¿cierto? Sobre la dieta y sobre lo que una persona debería comer o no debería comer, produce mucha culpa y vergüenza. Porque cómo no pude controlarme, ¿cierto? Como qué poca falta de voluntad tengo, eh, finalmente si uno tiene un atracón se culpabiliza mucho. Entonces es un tema que se habla muy poco, por la culpa y vergüenza que genera. Porque claro, quizás si uno le dice a una amiga o a alguien, a un familiar: "Oye, me está pasando esto, estoy teniendo atracones", ¿qué te van a responder? "Deja de comer". Deja de comer, sí. Claro. Exacto. Y por eso comen a escondidas al final, que es una de las características Exac principales. Mm. exacto. Claro, eso hace que se hable menos finalmente, porque si no me van a entender, ¿por qué lo voy a decir, cierto? Ujú. Eh, y bueno, también hay algunos profesionales o personas de la salud que pueden bajarle un poco la gravedad a este trastorno. Como decir, como no es tan grave, solo comer de más. Claro, como quizás no te vayas a morir de trastorno por atracón, en cambio la anorexia es súper grave porque estás bajo peso. Pero finalmente es igual de grave porque el malestar que genera el atracón en la persona y el no poder controlarse también es muy significativo y te puede afectar en muchos ambientes en tu vida. Finalmente, si tú sientes que puedes tener un atracón en una fiesta, quizás no vas a ir a la fiesta, ¿cierto? Y te vas a aislar. Eh, entonces, finalmente, todos estos trastornos son igual de graves pensando como en el efecto psicológico que le genera a la persona también. Otra cosa que quería decirme acá, que muchos de estos pacientes, por lo general, pacientes que presentan bulimia y trastorno por atracón llegan un poco angustiados a la consulta porque han ido a médicos y también a nutricionistas, quizá, que son muy Ujú, pesocentristas y les dicen esto mismo, bueno, deja de comer, eh, solo no tienes que comer de más y punto. Y ujú, les dan una pauta de alimentación o medicamentos. Y hay digamos, una especie de trauma en relación a este tema, y por eso muchas veces los pacientes que tienen trastorno por atracón se demoran en consultar en claro. algunas ocasiones, y les da vergüenza, porque les da vergüenza. Ujú. Ujú. Claro, es como en el primer capítulo del podcast No eres la única, donde hablo con la Anto y ella dice que finalmente ella fue a nutricionistas que le dieron dietas muy estrictas y le sacaron todo lo que le gustaba, finalmente todo lo que tenga azúcar y car carbohidratos, no sé, todo eso se lo sacaban. ¿Qué producían ellas? Finalmente el que se lo sacaran es que también le daban un día libre, como un cheat day, Mm. cheat meal en verdad. Y en ese día, se pegaba todo todo el atracón, finalmente. Entonces, claro, ese profesional no tomó en cuenta que ella estaba teniendo atracones, y no recuerdo bien si es que le dijo o no, pero no lo indagó. Entonces, si es que el nutricionista no indaga en el patrón de la alimentación también, eh, no va a saber bien como qué indicaciones darle. Sobre todo, o sea, a una persona que tiene atracones, tú no le puedes prohibir alimentos, porque eso le va a aumentar el atracón. Quizá va a durar, no sé, una semana, un mes con restricción, pero después va a estar 3 meses con atracón. Y ahí también se genera los médicos, me refiero como al papel profesional, son a veces mantenedores, ¿cierto? Ujú, De este pensamiento que hablábamos anteriormente de todo o nada, ¿no? claro. Porque se restringe y luego no dura.
claro, exacto. Y otra cosa que lo hace también un poco visibilizado es que hay poca investigación al respecto. Hay mucha más investigación sobre la bulimia, la anorexia, que el trastorno por atracón. Y Ah, ahora vamos a hablar un poco de los efectos psicológicos y sociales del trastorno por atracón. Primero que todo, la calidad de vida obviamente disminuye, ¿no? Muchos se avergüenzan de su falta de voluntad, esto de la inutilidad, ¿por qué no puedo? ¿Por qué yo no puedo dejar de comer, no sé, ciertas cosas? Y se comparan también con mm, otras personas. Se sienten también culpables porque obviamente comen en secreto y a escondidas. Y muchas veces esto los hace ser muy autocríticos y castigadores, porque cuando salen de la restricción o se sienten insatisfechos con su cuerpo, también tienden a castigarse mucho con la comida. Eh, entonces, se comen algo, bueno, lo que decía la Maca anteriormente, comen algo o me salgo de la dieta y ya me equivoqué, eh, tiro todo por la borda y comienzo a comer. Y esto no me sirve de nada, ¿no? ujú, exacto. Y bueno, también pasa que las personas con atracones pueden ser muy propensos a sentimientos de depresión, exclusivamente por la sensación de inaptitud, ¿cierto? Que estábamos diciendo antes, como de que yo me fallé, de que no lo puedo lograr. em, y también pueden ser muy propensos a la ansiedad, como un rasgo de su carácter, especialmente cuando hay situaciones que la activan. Por ejemplo, algunos encuentros sociales, sobre todo si estos encuentros sociales incluyen comida. En general está escrito que ciertas personas tienen una ansiedad biológica al final de base o generan un trastorno de ansiedad o depresivo antes o también durante el trastorno por atracón. Ujú. También es usual beber más de la cuenta en algunas ocasiones. Esto no es solamente en pacientes que tienen trastorno por atracón, sino que también algunos que tienen bulimia, donde hay eh, alto consumo de alcohol, ¿no? Entonces, a veces también puede pasar de que, como les comentaba anteriormente, de que tienen como atracones de alcohol, ¿no? En algunas ocasiones, pero no en todas las pacientes, obviamente. Claro, y bueno, y también puede pasar que las pacientes tienen esta misma mentalidad de todo o nada en el alcohol, finalmente. Entonces me ha pasado muchas que tuvieron un periodo como de descontrol y ellas la reconocen como un periodo de descontrol en el alcohol, finalmente, y ahora no toman nada. Entonces, realmente no es como que salgan y se tomen, no sé, una copita de champaña, es que no, nada, nada, nada de nada. Entonces se produce, Ujú. claro, este mismo efecto que también empiezan como a temerle al alcohol al igual que le temen a la comida. O sea, si me tomo un poquitito, me lo tomo todo. Entonces, en la comida pasa lo mismo, si como un poquitito de chocolate, me lo como todo el chocolate. Totalmente. Eh, y lo otro que quería destacar, que hay rasgos más psicológicos relacionados a el trastorno por atracón, y uno de ellos es la baja autoestima, donde, como decía anteriormente, hay una sensación de utilidad, de sentirse poco capaz, a veces hasta poco suficiente. Son pacientes como bien castigadores en relación a su propio pensamiento, tienen un pensamiento bien dañino. Ujú, Y algunos, obviamente, algunos de estos pensamientos suelen ser parte
de una depresión o síntomas ansiosos, y por lo tanto también mejoran cuando se resuelve el trastorno de alimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que esto es súper importante, de que asocian los síntomas depresivos con la alimentación o con el cuerpo. Por ejemplo, ven su cuerpo y influye en su ánimo. Y también al revés, si hay un ánimo más bajo, también influye en la imagen corporal y en el cómo se ven. Y también otro rasgo común es el perfeccionismo, que lo hemos hablado durante el podcast, donde muchos de los pacientes que comen compulsivamente tienden a fijarse metas muy irrealistas, exigentes. Entonces, ellos quieren hacer esta dieta perfecta, esta restricción perfecta. Sin embargo, también hay una parte de su personalidad que se los impide, y obviamente por esta sensación de no comer, y surge el atracón, ¿no? Entonces, este perfeccionismo puede influir en todos los aspectos de la vida. Pero obviamente los objetivos como en relación a la dieta eh, son muy distintos, o sea, son muy grandes y realistas, y también respecto al ejercicio. Por eso también hay algunos pacientes que les cuesta mucho hacer ejercicio. Como tú decías, Maca, hacen, si no hacen las 3 veces a la semana, es como que si no funcionara. Entonces dejan de hacer ejercicio. Ujú. Y otra cosa respecto al ejercicio es que a veces también les da mucha vergüenza hacer ejercicio por su propio cuerpo. Claro. Sí, en el sentido que, como eso que decías tú, de que le da vergüenza por el propio cuerpo, también por la estigma, como que de cierta manera se cree comúnmente, o lo que nosotros hemos visto, no sé, las imágenes de personas que van al gimnasio, o la influencer fitness, o los anuncios del gimnasio, qué sé yo, que finalmente se piensa que solamente las personas delgadas hacen deporte, o se Ujú, mueven. Entonces, personas que claro, que pueden tener quizás un cuerpo más grande, un cuerpo diferente, diferente, digamos, piensan que quizás, pero ¿cómo voy a hacer deporte si no tengo un cuerpo delgado? ¿Cómo me van a mirar y van a pensar, pero por qué estoy acá si yo no me cuido, ¿cierto? Entonces eso muchas veces las paraliza y no quieren ir al gimnasio y bueno, y también por la propia vergüenza de que qué van a opinar de mi cuerpo, em, cómo me miro, cómo me veo haciendo los ejercicios, ¿cierto? Tengo pacientes que las han grabado, digamos, los personal trainer haciendo ejercicio y claro, les afecta muchísimo porque son ángulos que nosotros usualmente no nos vemos. Eh, ujú. Por eso muchos o muchas evitan mirarse al espejo porque sienten una insatisfacción corporal muy alta. Ujú. claro. Y bueno, en relación también a los efectos físicos de la ingesta compulsiva, o de los atracones, digamos, pueden haber, por ejemplo, hipertensión, mayor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Puede haber riesgo de resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, dolor abdominal, hinchazones o gases o reflujos. Digamos, también muchas consecuencias como gastrointestinales y, y que, bueno, no lo habíamos pensado antes, pero creo que también otro efecto que puede haber es como de regulación del nivel de hambre y saciedad. Sí, igualmente que la anorexia o la bulimia, Ujú. porque acá las pacientes pasan muchas horas sin comer, ¿no? Pasan muchas horas sin comer y se les olvida que tienen hambre, Claro, ¿no? Y no lo sienten. claro, y también por otro lado, cuando la cantidad de ingesta es muchísima, finalmente también tienen desregulado cuando es la saciedad. La empiezan a alcanzar a un nivel
de comida más alto. Ujú. Y eso también se ve influenciado, o sea, se ve perjudicado el estómago en este caso, Claro. a nivel físico. Ujú. Ujú. Y ahora les voy a explicar un poco las alteraciones cerebrales. Ya las había explicado anteriormente en cada capítulo, pero el más importante que creo ahora son las alteraciones en el sistema de recompensa, donde se activan más cantidad de dopamina al comer. Y esto genera una búsqueda compulsiva de la alimentación. Y es donde surgen los atracones, porque al final buscan un placer inmediato, mm, para tolerar las emociones o porque hay un hambre fisiológica y también hay una dificultad para detener el atracón. Entonces el cerebro se acostumbra. ¿Por qué? Porque estos pacientes también tienen larga data. Y el cerebro se acostumbra a eso, a tener este pensamiento, de alguna manera, de todo o nada relacionado a la alimentación. También hay una menor activación de la corteza prefrontal, que como hemos hablado, está encargada de la toma de soluciones, o sea, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la memoria de trabajo, el autocontrol y la planificación. Entonces, los pacientes a veces no logran controlar, digamos, o manejar su alimentación, y se provoca una impulsividad alimentaria. Y a largo plazo hay una alteración de la regulación emocional, donde el cerebro puede usar la comida para regular las emociones y no otras formas. Y creo que este punto es esencial a nivel farmacológico, porque lo regula, ¿no? También obviamente hay una mayor activación de la amígdala y hay una mayor activación del núcleo accumbens, encargado de la recompensa y todo lo emocional. Pero todos los trastornos alimentarios tienen alteraciones cerebrales y estructurales que son importantes. Tranqui. Bueno, en torno también a cómo se tratan estos trastornos por atracón. Bueno, lo que comparten con los otros trastornos es que tiene que ser también un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Nutricionista, nutrióloga, psiquiatra y psicólogo. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, nosotros no somos psiquiatras claramente, pero por lo que hemos aprendido, eh, se puede tratar con medicación de antidepresiva porque se produce con medicación como antidepresivos y, y se ha demostrado que hay entre un 50% y un 60% de la reducción de los atracones con esta medicación. Y también el otro medicación que es común que yo veo en mis pacientes que los psiquiatras le dan son medicación para el déficit atencional. ¿Cierto? Hay un medicamento que ayuda a la impulsividad y también da un mayor nivel de saciedad, que se ha demostrado que ayuda a los pacientes con trastorno por atracón también a bajar los atracones. Y efectivamente yo he visto muchos pacientes con, no solamente con trastorno por atracón, sino como personas que tienen atracones, como personas también con bulimia. He visto que efectivamente les ayuda mucho el sentir menos hambre durante el día a la impulsividad que tiene el atracón. Es que sí, porque suelen ser un multitask, ¿no? Como que muchas tareas a la vez. Ujú, Entonces suelen a veces olvidarse de que tienen que comer. Eso pasa mucho. Se olvidan que tienen que comer y es mucha desorganización porque tienen que hacer una cosa, después se acuerdan de otra y así. Entonces, regular esto es súper importante porque hablamos de algo de base, no solamente del trastorno por atracón. claro. Y bueno, en torno a la terapia psicológica, bueno, cada uno tiene su corriente, ¿cierto? Pero también está demostrado que la terapia cognitivo-conductual tiene, tiene un buen efecto en relación a la reducción de los atracones. Em, y en lo que se fijan, primero claro, establecer un patrón de alimentación regular. em,
que acá, por ejemplo, yo siempre lo abordo, digamos, pensando en las razones que dijimos sobre por qué se produce un atracón. Es como abordar la primera, ¿cierto? Como la restricción o el comer menos de lo necesario o pasar muchas horas sin comer. Muchas veces pasa que hay pacientes que llegan con atracones, que claro, que tienen como tú decías, un desorden en la alimentación, se les olvida comer o no tienen tiempo. También, no sé, almuerzan a las 1 y después trabajan todo el día, entonces llegan a las 8 a comer, por ejemplo, y pasan mucho tiempo sin comer. Entonces he visto que esos pacientes, cuando se regulan en relación a comer las comidas en ciertos horarios, poner colaciones, etcétera, muchos bajan los atracones considerablemente. Entonces, yo siempre, me fijo que el primer aspecto es que se es que tengan eso, digamos, un poco, como tachar esa razón, ¿cierto? Como, ya, Ujú. maneja bien tus horarios y también viéndolo con una nutricionista, claro, por supuesto, de que la alimentación sea suficiente. Entonces, la segunda sería abordar, eh, la razón de la prohibición, por ejemplo, eh, ¿o no? Sí, totalmente. Es la razón de la prohibición, qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Profundizar en el tema alimentario y también, por ejemplo, después abordar los eventos estresantes, porque a veces los pacientes tienen atracones solamente por eventos estresantes, otras veces como por la prohibición y otras por la restricción. Entonces, dentro de esta etapa, digamos que se va por, se va por la etapa que al paciente le afecta más, ¿no? Que podría ser imagen corporal, que podría ser los eventos estresantes, ¿no? Y también que podría ser la prohibición o la restricción alimentaria. Claro. Entonces, en esta etapa se aborda mucho eso y el entender también el por qué, ¿cierto? El por qué está pasando lo que está pasando. Y, y, y es súper complejo y creo que sí, la disminución de los atracones influye, pero el tema de la imagen corporal es, creo, lo más difícil, ¿no, Maca? Ujú. O así lo veo yo a veces. Claro, o sea, en términos de esto de la prohibición, yo creo que también, bueno, uno va viendo en todo esto de las creencias, en las creencias que uno tiene como de la alimentación de la dieta, la creencia que uno tiene respecto a su propio cuerpo, respecto a cómo mi cuerpo debería ser finalmente, o claro, si yo siento que soy gorda, entonces soy floja, entonces soy como todas esas creencias finalmente. Claro que a eso yo creo que también te refieres con la imagen corporal, que y yo creo que, claro, que eso es una de las cosas que más cuesta como sacarse, por así decirlo, como mi cuerpo no transmite esos mensajes o no mi cuerpo no soy yo también, como es una parte de mí finalmente. Y creo que también lo que más cuesta en esta etapa de la prohibición es esto que dije anteriormente, que también lo comento en el primer capítulo, la Anto lo comenta, que es que si como un poquitito, se me va a desencadenar el atracón. Entonces, lo que yo intento decir a las pacientes es que, claro, bueno, cómprate el chocolate, ¿cierto? Pero cómprate uno chico o dos chicos, ¿cierto? Como intenta llegar al punto medio. Entre no me lo como y me como la barra entera, llega al punto medio. Entonces, claro, la Anto describe como al principio, igual le desencadenaba atracones, pero después ya pudo, digamos, como comer un poquitito y no comérmelo todo, ¿cierto? Entonces creo que eso también es una etapa difícil porque tienen que atreverse a hacerlo. Muchas veces no quieren porque, claro, el atracón es como algo tan vergonzoso, algo que uno, o sea, se percibe como vergonzoso y uno que quiere evitar. Entonces, como, ¿por qué voy a comer lo que me desencadena el atracón? Por así decirlo. Ujú. Y bueno, y la tercera etapa, o más que tercera etapa, es como entre medio también se borda lo que es lo emocional también, como ir identificando los gatillantes emocionales, que puede ser la función emocional del atracón, que habíamos dicho anteriormente, pero puede ser anestesiante, anestesiar una emoción, evitar la emoción, relajar la emoción, bajarla, ¿cierto? Eh,
como la Anto dice en el primer capítulo, para ella era evitar, o sea, yo no quiero pensar en que mi novio me dejó, entonces me voy y me como algo como un atracón, ¿es cierto? Entonces, gran parte del tratamiento es ir viendo todos los episodios que van pasando durante el tratamiento y identificarlo y que ellos también puedan identificarlo. Entonces, de cierta manera, si es que a mí se me gatilla el atracón porque estoy teniendo ansiedad, no sé, por la prueba, por ejemplo, si soy estudiante, entonces lo que hay que hacer es desarrollar estrategias emocionales para, para manejar esa ansiedad eh, en vez de un atracón. Ejercicios Ujú. de respiración, distracción, etcétera. Ujú, Yo siempre con mis pacientes trabajo en, que igual lo podemos ver en en algún capítulo, esto del pensamiento automático. ¿Qué es lo que te llega después de una situación desagradable? ujú, Ujú. ¿Y qué te genera ese pensamiento automático? Porque lo que te genera esa emoción desagradable es el pensamiento, no es la situación. Depende mucho de cómo también se vea. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes en algunos momentos tienden a tener una visión muy negativa de sí mismo y también a veces de su entorno. Y eso influye mucho. Al final es poder cambiar, es poder entenderse, creo yo, ¿no? Entender por qué surge el trastorno por atracón, por mm, qué hay un tipo de comportamiento. Ujú. exacto. Como, como me gusta decir, y bueno, lo reitero, es como, claro, entender por qué y entender su función, porque acá los trastornos no vienen porque sí, finalmente. Y yo sé que resulta extraño pensar en una función porque uno piensa como, ¿por qué tendría que tener una función algo como que yo lo percibo como tan malo? Pero finalmente sí, viene acá para solucionar de alguna manera, como entre comillas, el problema, un problema que tú estás teniendo, que quizás que estás manejando mal tus emociones finalmente, o que estás sobrepasada y no sabes qué hacer, entonces ahí viene el atracón para, mm, para sentirte mejor por un ratito, porque bueno, eso es otro tema. El atracón es un alivio, si es que es alivio temporal, porque después viene la Ujú. culpa, la vergüenza. Entonces es una solución parche, entre comillas. Y uno cambia Es que sí. es como cambiar una emoción displacentera por otra, porque si ya sentías ansiedad, ahora es culpa. Entonces, claro, a la larga no, como regulador emocional no funciona mucho porque es algo muy momentáneo. Totalmente. Me hace mucho sentido lo que dice Maca, la función del por qué surge el problema. Exacto. Bueno, yo creo que lo dejamos hasta acá entonces. No sé, me parece que pudimos abordar las cosas esenciales de este trastorno. Y bueno, si quieren entender un poco mejor el testimonio, como una persona con un trastorno por atracón o que tiene atracones vive su vida, pueden escuchar el primer capítulo, como dije, de mi podcast No eres la única, donde ahí se escucha el testimonio de Anto, que creo que lo deja muy claro cómo pueden pasar como los pensamientos y las acciones que pasan en este trastorno, dejando claro siempre que no todas las personas lo viven igual, ¿cierto? O sea, pueden haber variaciones, pero quizás al escuchar este testimonio pueden quizás entender mejor cómo lo que les pasa. Y además que está súper bueno el podcast, el capítulo, ¿no? Tu primera temporada. Sí, Así que buenísimo, vayan a escucharlos, está muy, muy bueno. Yo lo escuché gracias. y me quedé pegada en varios. Gracias, sí. Eh, Fue Gracias a todas por escucharnos. sí. ¿Qué cosa, Maca? No, nada, que iba a comentar que fue una idea, esto, un dato curioso nomás, fue una idea que se me ocurrió una vez como que no podía dormir y que había tenido una conversación con una paciente, que ella se sentía como que no era como que era la única que le pasaban estas cosas, como de pensar en su cuerpo, de no poder como comer frente a otros, cosas así. Entonces,
yo no podía dormir ese día porque estaba estresada y ahí se me ocurrió la idea de entrevistar pacientes para que puedan ver Lo testimonio. encuentro buenísimo. Sí, porque al final no eres la única, no eres la única Mm, que puede estar pasando por un trastorno de alimentación o alguna conducta desadaptativa que no te ayuda a funcionar en tu día a día, por claro, ejemplo, y que te genera culpa, vergüenza. exacto. Así que es Bueno, muy buen nombre. sí, gracias. Bueno, Prisi, gracias por otro capítulo más, Juntas, juntas, sí, y gracias a todos por sí. escuchar. Y si tienen alguna duda, pueden comentarlo en los comentarios de Spotify, en Instagram, o si quieren algún tema en específico para nosotros conversar. Así que tengan un buen Muchas día. gracias a todos. Muchas gracias.